La nueva experiencia de dar a luz. Vivir el parto de forma consciente, natural y feliz. Sheila Kissinger. El nacimiento. Una visión personal. Jamás se me pasó por la cabeza entregar mi cuerpo a los médicos para que trajeran al mundo a mi bebé. Uwe, mi marido, trabajaba en el Consejo Europeo y yo vivía a caballo entre Estrasburgo y la Universidad de Edimburgo, donde era profesora y realizaba trabajos de investigación en el Departamento de Antropología Social. Sabíamos que nuestras carreras nos llevarían a vivir largas temporadas en distintos países y ambos esperábamos mantener el control sobre nuestras vidas. Ahora yo estaba embarazada. Tenía cierta experiencia directa con los hospitales porque había trabajado en uno durante lo que ahora se llamaría un año sabático, antes de empezar la universidad. Y no quería tener nada que ver con los olores, las vistas o el autoritarismo médico que imperaban en ellos. Quería tener a mi bebé a mi manera, en casa, y prepararme de modo que pudiera experimentar el nacimiento con alegría. Fui afortunada, estaba sana, era feliz y Uwe me apoyaba plenamente. Ni por un momento se me pasó por la cabeza que el mío iba a ser un parto sin dolor, pero sabía que podía soportarlo y del mismo modo que uno necesita aprender ciertas habilidades para nadar, actuar o pintar cuadros, cosas todas ellas con las que yo disfrutaba enormemente, estaba segura de que podría aprender lo necesario para dar a luz. Así que leí todo cuanto cayó en mis manos, pero enseguida me volví bastante crítica con el tipo de preparación para el parto disponible por entonces. Mientras investigaba los procesos fisiológicos y emocionales que implica dar a luz, la respiración mecánica defendida por Fernand Lamaze, la relajación completamente pasiva que enseñaban los discípulos de Grantly Dick Red, decidí inventar mi propio método. El hecho de estar en Francia me proporcionó un punto de vista intercultural acerca del nacimiento. Comparé y contrasté todo lo que había aprendido sobre el tema en Reino Unido con el modo en que mis amigas de la pequeña comunidad diplomática de Estrasburgo tenían a sus hijos. Estas podían elegir entre dos clínicas con varios ginecólogos de gran reputación. Cada una se decantaba por una o por la otra. Al visitar a una amiga que había tenido a su bebé en casa de maternidad católica, me di cuenta de que frente a su cama había un gran crucifijo. La sangre brotaba del corte en el costado de Cristo y le bajaba por las piernas, y también de las heridas de la corona de espinas. Me contó que mientras estaba en la sala de parto, también tenía uno enfrente. Las monjas eran grandes entusiastas de la lactancia materna. Observé cómo se aseguraban de que el proceso se llevara a cabo con éxito. La monja que aparecía en la puerta sosteniendo al niño con fuerza entre sus brazos, como si fuera una de esas típicas peladillas rosas o azules que se regalan a las mujeres que acaban de dar a luz, y gritaba: ¿Preparada, mamá? Corría hacia ella con el bebé, cuya boca estaba abierta de par en par debido a la impresión, y lo depositaba con firmeza sobre su pecho. La otra maternidad era un poco más liberal, pero yo no tenía ninguna intención de dejar que me dirigieran de un modo ni de otro. Creía firmemente que las mujeres teníamos la capacidad de dar a luz y de dar el pecho a nuestro hijo, y que no debemos ser tratadas como niñas obedientes o completas idiotas. Por supuesto, mi interés por el nacimiento nació mucho antes de esto. Mi madre, que había sido comadrona, constituyó también una gran influencia en mi vida. De niña, yo me había leído de cabo a rabo con fascinación todos sus libros sobre el tema. El Tautón, donde vivíamos,
puso en marcha una de las primeras clínicas de planificación familiar del sureste de Inglaterra. En colaboración con mi tía Liz Endebon, un torbellino de mujer socialista radical y apasionada de las causas sociales, por primera vez se dispensaron métodos efectivos de contracepción de modo gratuito a las mujeres de todas las clases sociales. Las más pobres empezaron a tener algún control sobre sus propias vidas. Recuerdo que al salir de la escuela iba a buscar a mi madre a la clínica y veía a mujeres zarrapatrosas que se escurrían por la puerta, nerviosas, agradecidas, orgullosas, con paquetes misteriosos que agarraban como si fueran regalos de Navidad. La oía hablar de la ética de su trabajo, de sus razones para hacerlo, de las experiencias cotidianas de asesoramiento psicológico y de las historias que oía sobre violencia machista, pobreza extrema y angustia. Ninguna niña podía crecer en ese ambiente sin acusar su influencia. Esta fue una de las razones que influyó en la elección de mi carrera. Quería estudiar psicología o antropología social y al final elegí esta última, cuyos estudios cursé en Oxford. Mi tutor, John Peristiani, era un hombre extraordinario. En lugar de hacerme aprender las cosas a pie de la letra, me animaba a ser creativa, a cuestionarlo todo y a aplicar cuanto estaba aprendiendo a la vida cotidiana. Él mismo se sentía en Oxford como un marginado. No había ido a la misma escuela que la mayoría de los catedráticos y profesores, ni formaba parte de la red social de exalumnos. Así que tal vez fuera esa la razón de que pudiera defender planteamientos alternativos. La educación que recibí antes de graduarme reforzó mi decisión de desafiar la ortodoxia allí donde la detectara, y no había ámbito en el que esto fuera más aplicable que en la forma en que se atiende a las mujeres durante el embarazo y el nacimiento. Pese a todo, y sorprendentemente, mientras estaba en Oxford apenas aprendí nada sobre la vida de las mujeres en las distintas culturas. Eran invisibles. En aquella época, toda la temática de la antropología social estaba dedicada a los hombres, sistemas políticos y económicos, el modo en que controlaban la herencia, los ritos a través de los cuales se convertían en guerreros. El profesor Evans Pritchard era especialista en los Nuer del sur de Sudán, y en los índices de sus libros había más referencia a las vacas que a las mujeres. Aún así, resultaba obvio que eran estas últimas las que pretendían el funcionamiento de todo el sistema social. Sin ellas, los hombres no se habrían alimentado y nutrido, habrían muerto de hambre y se habrían quedado sin hogar. Sin ellas, los niños no habrían sobrevivido. Las mujeres eran utilizadas como moneda de cambio en una complicada exhibición de poder masculino. Durante mucho tiempo, las experiencias relevantes de las vidas de las mujeres permanecieron ocultas y no se registraron, con la excepción de un puñado de antropólogas, entre ellas Ruth Benedicti y Margaret Mead, que se ocupaban del tema de la maternidad y el cuidado de los hijos. Margaret Mead fue a Oxford a impartir algunos seminarios para nosotros en el Instituto de Antropología Social. Cuando le conté lo insatisfecha que estaba con los temarios de la carrera de antropología en Oxford, me animó a seguir investigando. La primera oportunidad para hacer trabajo de campo llegó al conocer a un grupo de prostitutas que ofrecían su servicio a los soldados americanos de una base en las afueras de Oxford. Los taxistas de Gloucester Green habían montado un negocio boyante transportando americanos hasta allí, presentándoselo a estas mujeres y dejándole usar su taxi para mantener relaciones rápidas.
Las mujeres eran prácticamente niñas que se habían escapado de casa por problemas familiares. Algunas de ellas habían sufrido abusos sexuales por parte de algún hombre de su familia. Hablaban conmigo con toda franqueza y yo escuchaba y aprendía. Hablé de ello con John Peristiani. Era el tipo de persona con quien se podía charlar de un tema así. Y me conminó a usar mis conocimientos antropológicos para organizar y analizar la información que estaba recabando. Mi primer trabajo de campo virtual es recordado con horror por mis antiguos profesores. Para mi tesis realicé una investigación más formal sobre la vida de los estudiantes africanos, antillanos y asiáticos en las universidades británicas y desarrollé técnicas para entrevistar y habilidades para la observación participante. Sobre todo aprendí a escuchar y a dejar constancia detallada incluso de las cosas que en su momento parecían insignificantes. Como resultado de mi formación académica antropológica, desde el principio de mi investigación sobre el embarazo y el parto, observé las culturas de modo comparativo y como fruto de este trabajo cultivé muchas amistades. Oxford fue para mí una experiencia multicultural. Así pues, era inevitable que al quedarme embarazada echase mano tanto de la pasión del feminismo práctico de mi madre como de todo lo que había aprendido de la vida de las mujeres en otras culturas, para convertir la experiencia de mi parto en aquello que quería que fuera, enfrentarme al modelo medicalizado, ser asertiva y sentirme segura. Mi primera hija nació en Francia, en presencia de una comadrona y de Uwe. En medio del parto me di cuenta, es un deporte que puedo practicar. En la escuela nunca se me habían dado bien la educación física ni los deportes. Ahora, en cambio, mi cuerpo respondía a la perfección. El parto duró 2 horas y media. Me puse en cuclillas agarrada a las patas bulbosas de una mesa victoriana que había restaurado y pintado con rayas negras y amarillas como una abeja, hasta que la comadrona me pidió que me colocara en la cama y empujara al bebé. Fue un parto perfecto. El único problema fue que se me desgarró el perineo y tuvieron que coserme. La matrona estuvo de acuerdo en que los responsables habían sido sus nervios, que le habían llevado a pedirme que empujara antes de que yo tuviera la necesidad inaplazable de hacerlo. Me enviaron a una casa de maternidad para que me hicieran la sutura y la ambulancia me llevó de vuelta a casa por un camino lleno de baches. Más tarde, esa misma semana, me pasé por el Bosque Negro para aflojar los incómodos puntos. Todo estaba bien, a pesar de que me dolía la herida. Mi doctora de cabecera en Oxfordshire me aseguró 6 semanas después que nunca habría dicho que me habían cosido el perineo. Aquí empezó mi particular interés por el modo en que se gestionaba esta segunda fase y por la mutilación genital a que a menudo se somete a las mujeres en nuestra cultura. Tuve la suerte de poder dar el pecho a mi hija sin problema y de disfrutar de la experiencia, y nunca me planteé la posibilidad de darle un biberón, a pesar de que no ganaba mucho peso. 6 meses después del nacimiento de Celia regresamos a Oxford. Mi madre me esperaba en los escalones de entrada del Hotel Randolph. «Oh, es muy pequeña», fue su primer comentario. Por lo visto, mi ofrenda era inadecuada. Más tarde tuve problemas con la asistencia sanitaria. «¿Qué come?», me preguntó. «Le doy el pecho», dije. «¿Y no le da nada más?». Al replicar que no, y en respuesta a unas preguntas subsiguientes, añadir que era vegetariana, la asistencia sanitaria se horrorizó. «Tiene que darle sesos machacados, si no,
no desarrollará su propio cerebro. Poco después de nacer Celia, empecé a trabajar como voluntaria en el National Childbirth Trust y en los 60 fui la primera en impartir clases y proporcionar asesoramiento a las parejas antes y después del nacimiento. Más tarde, ya en los 70, y junto con una colega del National Childbirth Trust, creé un protocolo de enseñanza para los formadores basado en el sistema tutorial. Como fruto de mi segundo embarazo nacieron las gemelas Tess y Nell, también en casa, antes de que Celia cumpliera los 2 años. Había reservado una cama en el hospital, pero lo había preparado todo en casa y fue lo mejor. Una nació 1 hora y media después de las primeras señales del parto y la otra 10 minutos después. Si hubiera intentado ir al hospital cuando el parto estaba en su apogeo, probablemente habrían nacido en un área de descanso de Oxford. Un par de años después, tras mi tercer parto en casa, 40 minutos de torrencial y dolorosa, pero gloriosa acción, empecé a escribir mi primer libro, La experiencia de dar a luz. Polly se despertaba a las 5 de la mañana para comer y yo aprovechaba ese rato tranquilo para escribir, mientras la luz planteada se extendía por el cielo. Pasé el manuscrito para que lo leyera a Víctor Goyang, conocido por su pensamiento progresista. Incluía algunas fotografías que había tomado Uwe mientras yo daba a luz, respirando con cada contracción, sonriendo al conseguir expulsar una reluciente cabeza que acababa de emerger y acunando a un bebé desnudo contra mis pechos. Mi cuñado, Hilary Rubinstein, trabajaba por aquella época con Goyangs. Víctor lo llamó a su despacho y le anunció, con aparente incredulidad: «Tengo en mi escritorio fotos de las partes íntimas de tu cuñada». El manuscrito fue aceptado de inmediato, tal como estaba. Su publicación y la difusión en un periódico dominical provocó una oleada de cartas a mujeres. Una oleada de cartas de mujeres que compartían su experiencia, muchas de las cuales parecían haber encontrado por primera vez una voz. Aquello fue el principio de un aluvión de cartas, historias, poemas, llamadas telefónicas y, a medida que pasó el tiempo, correos electrónicos de mujeres de todo el mundo. En estas misivas vertían su alegría y su angustia, su ira y su amor. Describían sus partos y me contaban hasta qué punto tenían que cambiar los hospitales, los médicos y las comadronas. Había que crear un lenguaje para expresar las poderosas sensaciones físicas y las sobrecogedoras emociones del nacimiento. Las mujeres habían permanecido en silencio porque no había palabras para expresar sus sentimientos. El parto era tratado solo en términos de dolor, como si ese fuera el aspecto central del proceso. Abrir tu cuerpo para tener el mundo, una nueva vida, es mucho más que eso. Y para una mujer, así como para todas las personas involucradas, siempre ha tenido mucho más niveles de significado. Mi última hija nació 2 años después de Polly, también en casa. Fue un parto más largo, duró unas 5 horas y en su mayor parte consistió en dolor de espalda, aunque esta vez fue sin comadrona. Estaba esperando a que las contracciones fueran más contundentes cuando me atravesó una tormenta de sensaciones que me obligaban a empujar y ya no nos dio tiempo a nada. Uwe me filmaba y decía: «Sonríe, cariño», mientras la niña se arrastraba fuera por sí misma y luego se subía a mi pecho.
Jenny tenía 2 años cuando toda la familia nos marchábamos a Jamaica, donde durante 9 meses realicé un trabajo de investigación sobre las experiencias del parto y la maternidad entre las mujeres que vivían en Lawrence Tavern, en Trenchtown y en Dunhill, en Kingston, un verdadero gigantesco donde la gente vivía en chozas improvisadas y carrocerías de coches viejos. Tenía una base operativa en el Medical Research Council, en el campus de la universidad, pero me pasaba el día en casa de las mujeres de las colinas y en las partes más pobres de la ciudad. En el Victoria Jubilee Hospital fui testigo del brutal y degradante trato proporcionado a las mujeres durante el parto, en una institución en la que un ligero barniz de medicina moderna se mezclaban con los desesperados intentos de los encargados de controlar a la multitud y la vitalidad de Jamaica, lo cual daba como resultado una escena parecida al purgatorio del Bosco. En cada una de las salas de parto había una almohada. La única vez que vi que la utilizaran fue para tapar la cara de una mujer a fin de silenciarla. Los medicamentos para paliar el dolor solo estaban disponibles si se asistía el alumbramiento con algún método artificial y no había ninguna alternativa para aliviarlo. Las mujeres intentaban erguirse, moverse, hacer girar la pelvis, ponerse en cuclillas y arrodillarse, pero las comadronas, educadas en su mayoría en Gran Bretaña y Canadá, consideraban que estos esfuerzos respondían a comportamientos primitivos, así que tendían a las madres en duras y estrechas camillas de parto si llegaban a tiempo para que parieran echadas boca arriba. A menudo las parturientas se veían obligadas a compartir camilla, una orientada en un sentido y la otra hacia el otro. Cuando las membranas se desgarraban, la sangre fluía de una mujer hacia el tracto genital de la otra. Heces, orina, fluido amniótico y sangre, todo mezclado. Las mujeres se agarraban una a otra mientras se estremecían, gemían y cantaban versos de los salmos. Lo único que pude hacer fue decir: tengo 5 hijos, e intentar compartir mi experiencia con ella. Traté de ofrecerle un firme apoyo físico de modo que se pudieran mover con libertad. Y a menudo me subía a la camilla de parto y las mecía entre mis brazos mientras daban a luz. Las comadronas no daban abasto, así que si me veían con una parturienta solían dejarme para que pudiera estar con ella de mujer a mujer. Entonces dejaban de gritar y en su lugar se balanceaban, respiraban, gemían y cantaban. De ella aprendí que era posible, sin ninguna preparación específica, dar a luz de una forma hermosa, rítmica y alegre. Jamaica fue el primer país donde tuve la posibilidad de observar cómo daban a luz mujeres como yo, solo que procedentes de una cultura completamente distinta y que a menudo no sabían leer ni escribir. Aprendí que en todo el mundo las mujeres comparten la intensa experiencia del parto de modo similar y que todas poseemos una habilidad innata y perfeccionada para dar a luz sin ningún problema. Fue la experiencia directa de la vital importancia de la relación de mujer a mujer durante el parto, lo que dio forma a mi intuición. Y de ese modo comprendí la larga tradición de apoyo y empatía femenino existente en todas las culturas a lo largo de la historia europea. Las mujeres siempre han estado juntas durante el parto. Apartarlas y aislarlas de sus propios sentimientos, forzarlas a permanecer tendidas en una cama, sujetarlas para poder manejarlas,
aunque sea con amabilidad. Son aspectos que conviven. El nacimiento en una camisa de fuerza médica obstaculizan el proceso fisiológico e incrementan la necesidad de otras intervenciones médicas y quirúrgicas. En el proceso, el parto se convierte en un acontecimiento traumático y a menudo peligroso. Cada intervención del ginecólogo o de la comadrona, incluidas las aparentemente menores como romper agua o subir a una mujer a una cama, introduce la necesidad de una intervención posterior. La inducción al parto conlleva el suministro de potentes medicamentos para eliminar el dolor. La posterior estimulación uterina artificial, más medicamentos, ayuda para el parto o cesárea, posible hemorragia e infecciones, un bebé que tiene que ser ingresado en cuidado intensivo y también enfermedades físicas postparto, depresión o trastorno de estrés postraumático, incapacidad de dar el pecho, etc. Mis experiencias personales son las chispas que ha aprendido mi entusiasmo para ayudar a otras mujeres a disfrutar de partos tan exultantes como los míos y para estar a su lado cuando han tenido una experiencia traumática de la que necesitan hablar, lo cual incluye a mujeres prisioneras y exiliadas políticas. Hoy en día cualquier mujer que tiene a su hijo en un hospital se convierte en una paciente y como tal en miembro temporal de un sistema médico férreamente organizado, jerárquico y burocrático. El proceso de admisión marca el momento a partir del cual la institución toma el control de su cuerpo. En esta ceremonia se la registra, clasifica y examina. Se monitoriza el latido del bebé y se mide la presión sanguínea. En la mayoría de los hospitales hay que entregar la propia ropa, el símbolo de tu individualidad. Se te separa de amigos y familiares, con la excepción de quien te acompañará en el parto. Se espera de ti que te comportes como una niña, que sigas las instrucciones, evites llamar la atención y te portes bien. Se dirigen a ti por tu nombre de pila, pero tú no puedes hacer lo mismo con el ginecólogo. ¿O es posible que directamente pierdas tu nombre y que los profesionales se refieran a ti como la cesárea de la habitación 16, el caso de preeclampsia, el múltiple o el inducido? Cuando a los internos en un hospital de Boston se les pidió que definieran a una buena paciente, un médico respondió: hace lo que digo, escucha lo que digo, cree en lo que digo. Una buena paciente es complaciente. Da las gracias a los profesionales por haber salvado a su hijo. Se siente agradecida a pesar de lo que le hayan hecho a ella. Y si no logra ajustarse a lo esperado, es tachada de paciente difícil. El nacimiento se regula por hormonas artificiales y a menudo se completa con cirugía. La mujer es conectada a un equipo electrónico. Se la duerme con anestesia de cadera hacia abajo y se le estimula artificialmente el útero. Luego se lleva a cabo una episiotomía y se saca al bebé con forceps o extracción al vacío. El médico puede decidir realizar una cesárea. Por otra parte, también puede decidir que es mejor saltarse el parto y darte hora para que una cesárea programada. De hecho, hay mujeres que así lo piden porque les han hecho creer que es el método más fácil y seguro y menos doloroso de tener un bebé. Cuando estudiaba antropología social me di cuenta de que el sistema social de un hospital puede estudiarse como si se tratara de una sociedad africana o de cualquier otra parte del mundo. Un hospital tiene protocolos establecidos para su fácil administración, de modo que quienes se hallan en un nivel superior puedan regular las actividades de sus subordinados. Las rutinas garantizan que las personas cooperan en las diversas tareas
sin plantear preguntas molestas ni tener que pensar. Raramente se enfrentan a algún reto. Cuando se publica algún trabajo de investigación que muestra que las cosas que se hacen a las mujeres durante el parto son inútiles o dañinas, la práctica obstétrica tarda 15 años en asumir el cambio. El parto es tratado como un acontecimiento médico que no solo tiene lugar por lo general en un hospital, sino que además está pensado casi exclusivamente en términos de riesgo. Si decides dar a luz en casa, lo más seguro es que tengas que enfrentarte a un montón de obstáculos establecidos por el sistema médico. Los comentarios de la familia y los amigos van desde «eres muy valiente» hasta «¿no te preocupa que algo vaya mal?», pasando por «estás siendo egoísta» o «no estás pensando en el bebé». Una mujer que quiere dar a luz de la forma más natural posible y sin medicamentos y que elige a una comadrona para que la asista, será transferida para que quede bajo la supervisión de un ginecólogo especializado, a la menor señal de que su parto no se ajusta a los estándares. A menudo, a las matronas les inquieta el grado de responsabilidad que asumen cuando atienden partos fuera del hospital, e incluso los que tienen lugar en esas habitaciones de hospitales para estar como en casa. De modo que una mujer que esperaba dar a luz sin intervenciones es llevada en silla de ruedas por un corredor o transportada en ambulancia a un centro de tecnología avanzada, a menudo solo porque sus membranas se han roto demasiado pronto o porque el parto se estaba desarrollando lentamente. Los partos normales de mujeres sanas tienden a tratarse con todas las intervenciones propias de los partos de alto riesgo, y de este modo a menudo acaban siéndolo. Todo lo que he aprendido en mi trabajo con mujeres de otras culturas y de todo el mundo me ha convencido de que nuestro parto medicalizado no es el único modo de dar a luz, ni para muchas mujeres el mejor. Necesitamos aprender unas de otras. Sí, hay embarazos de alto riesgo, y parto es lo que debemos agradecer la ayuda de la ciencia ginecológica y de las intervenciones con tecnología punta. Pero para la mayoría de nosotras, estas complican e impiden el proceso fisiológico normal, convierten el parto en algo traumático y a menudo mutilan emocionalmente a las mujeres. Tengo el privilegio de formar parte del gran movimiento internacional que reclama el parto para la mujer y su familia. Empezó en los años 60, casi pidiendo perdón. Pedíamos que durante el proceso de dar a luz las mujeres fueran tratadas como seres humanos, que se las consultara sobre lo que se le iba a hacer, que supieran con la suficiente antelación lo que podía pasar y cuáles eran los tratamientos, y cómo podían prepararse a través de la relajación y la respiración. Este planteamiento cambió en los años 70 y 80 y se convirtió en una crítica abierta al poder médico y una demanda de información total y del derecho a compartir la toma de decisiones. En 1982, el catedrático de obstetricia de un importante hospital universitario hizo pública una disposición según la cual las mujeres no podían parir fuera de la cama y debían permanecer tendidas sobre almohada en lugar de estar de pie, de rodillas, en cuclillas o en cuatro patas. Así que Janet Balaskas, fundadora del Activate Birth Movement, y yo decidimos organizar lo que creíamos que iba a ser una pequeña manifestación frente al hospital. La noche anterior mi teléfono sonó y una voz se presentó como el director de la unidad de control de multitudes de Scotland Yard. Me anunció que la convocatoria había tenido tanto éxito que debíamos cambiar la ubicación de la protesta a Parliament Hill Fields y que la policía montada estaría allí para ayudarnos. Iba a ir tanta gente que aunque empezaríamos a congregarnos enfrente del hospital, pronto no habría espacio para todo el mundo y nos veríamos obligadas a ponernos en movimiento.
Al día siguiente había 5.000 personas en la calle. El catedrático dimitió y a partir de entonces las mujeres pudieron dar a luz en la posición que prefirieran, en la cama o fuera de ella. En los años 90 se asistió al renacimiento de la profesión de la comadrona en países como Estados Unidos y Canadá, donde había sido virtualmente destruida, y a una reafirmación, al principio tímida pero luego más confiada, de la autonomía de las comadronas en países como Gran Bretaña y Nueva Zelanda, y posteriormente en otras naciones europeas. Todo ello fue el resultado de las demandas de las mujeres, de algunas acciones decisivas y de una buena publicidad. Recuerdo cómo me manifesté en Ontario con mujeres y comadronas frente al Colegio de Médicos, a fin de pedir una legislación para esta última. La policía nos dijo que debíamos mantenernos en movimiento, y a mí me pareció bien, así que encabecé la marcha con mi muñeco y la vagina hecha en casa con goma espuma, simulando un parto y meneando las caderas en una danza del nacimiento por toda la calle, mientras las cámaras de televisión filmaban. Las protestas sobre la deshumanización del parto han de ser refrendadas siempre por la investigación y estar basadas en lo que dicen las mujeres de todo el mundo. Yo he estudiado, he dado charlas y he aprendido de mujeres de lugares tan alejados como Sudáfrica, el Caribe, Japón, Australia, Colombia, México, Hungría, Islandia y Rusia, así como de Norteamérica y de casi todos los países de Europa. Es emocionante, las mujeres están empezando a hablar.